superado, nos queda la derivación. A ver si están por ahí, vector negativo. Y ya. Bien. A ver, este es de matrices, lista. Bien, jóvenes, entonces esta tarde ingresamos a derivación de funciones vectoriales. Entonces, lo primero que nos interesa es definir qué es una función escalar y qué es una función vectorial. Una función escalar, como dice su nombre, es una variable dependiente, independiente, puede ser a varias variables, a una variable, etc. No tiene dirección, da un valor, es continua, todo lo que sabemos del cálculo 1 sobre todo. ¿Ya? Por ejemplo, esta función a una sola variable, variable x, 5 menos 3x más, es una función a una sola variable. Para un valor de x da un valor, ¿no es cierto? Positivo, negativo, cero. Cumple con los requisitos de que es continua, es monoevaluado, todo lo que han definido no tiene asíntotas. Todo eso, entonces, lo que han definido en cálculo también aquí lo aplicamos. Para un valor definido de x, de la variable, este tiene, como les decía, un determinado valor. Existe ese valor, ¿ya? O varias variables, como en este caso de x y de z, ¿no? Y lo mismo para un punto, obviamente, de la tríada ordenada, igual la función reemplazando x y z, tiene un determinado valor, positivo o negativo. Es lo que hemos aprendido para funciones, sin decirlo, pero se llaman funciones escalares, ¿ya? Entonces, lo que nos interesa ahora es definir una función vectorial. En cálculo 2, en algunos grupos han hecho, afortunadamente, pero no en todos los grupos, ¿ya? Se llama una función vectorial, por ejemplo, en este caso a una sola variable, si los componentes x, y y z del vector son componente x 4 menos x, componente y es 5x al cuadrado, componente z menos 2x. ¿Ya? No es necesario que los tres componentes sean variables, pueden ser uno o dos componentes, incluso ser componente variable ya es una función vectorial, ¿ya? Así que en lugar de un término, ahora tenemos tres términos, uno para x, otro para y, otro para z. Pueden ser cortos, pueden ser largos, trigonométricos, exponenciales, bueno, todo lo que se pueda, con tal de que sea una función, pueden ser, ¿no? Cada uno de los componentes, ¿ya? Y obviamente, como en el caso de escalares, para un valor de x, el vector tiene un determinado valor, aunque el resultado es un vector constante, un vector definido, quiere decir. ¿Ya? ¿Sí? En lugar de un valor, ahora encontramos tres valores, uno para cada componente. ¿Ya? Para funciones a varias variables, como en este caso x y z, pueden ser de este tipo, componente x, en este caso depende de x y y, componente y depende de z y x, y componente z depende de x y y también. Como les digo, pueden ser sencillos, complejos. Aquí también el requisito es esencial de que por lo menos un componente debe ser variable, ¿ya? De las tres o de dos, bueno, eso ya dependerá del tipo de función. Y lo mismo para un punto determinado, para este mismo punto, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar tres componentes, tres valores, uno para cada uno. ¿Ya? Aquí uno solo y aquí tres. ¿Ya? Tan solo eso para diferenciar qué es una función escalar y qué es una función vectorial.
¿Sí? Consultas al respecto de funciones escalares y funciones vectoriales. Oh, claro, ingeniero. No, ingeniero, todo bien, todo bien. Ahora vamos a derivar, primero vamos a repasar cómo se deriva una función escalar. Por ejemplo, sea una función constante. Mira, f igual a 7. Una función escalar constante. Su derivada es 0, ya sabemos. Que sea una función escalar a una sola variable. 2x al cuadrado menos 7x más 5. Su derivada, la primera derivada respecto de x es 2 por 2, 4, 4x menos 7. ¿Sí? Podemos sacar la segunda derivada, la tercera derivada. Bueno, la segunda ya va a ser 4, la tercera derivada 0, etc. ¿Sí? Puntos suspensivos. Bien. Una función escalar, pero a varias variables. Como por ejemplo esta, 3x menos 4y más z. Como es una función a varias variables, primero hablamos de las derivadas parciales. La derivada parcial de f de x respecto de x, perdón, de f respecto de x, 3, ¿no es cierto? Respecto de y, menos 4z. Respecto de z, menos 4y más 1. Y podemos seguir derivando por segunda vez, tercera vez, o las derivadas cruzadas. Todo se puede hacer lo que saben hacer en cálculo. ¿Ya? Pero lo más importante en esta parte de varias variables, nos interesa la diferencial total de una función a varias variables. ¿Cuánto vale? Recuerden que la diferencial total de una función es la derivada parcial de la función respecto de x por dx, la diferencial parcial de f respecto de y por dy, más la diferencial parcial de f respecto a z por dz. Y podemos hallar respecto de x, respecto de y o respecto al tiempo, ¿no? Tantas cosas que se pueden hacer. Pero nosotros nos vamos a quedar con la diferencial total simple de esta forma. ¿Sí? Entonces aquí se reemplaza 3, por ejemplo, esta función. Aquí se reemplaza menos 4z y aquí se reemplaza menos 4y más 1. ¿Sí? Así de simple. ¿Ya? Paralelamente, una función vectorial constante, por ejemplo, este vector 5 para x menos 7, 2, su derivada es 0, porque la derivada de 5 está mal. 0,00. Es el vector 0, cuyo componente es 0 para x, para y z también. Está mal escrito esto. Se me permite ver si puedo corregirlo. Esto debe ser así. ¿Eh? Cero, coma, 0. Sí, eso es lo correcto. El vector 0 es el único vector cuya magnitud es igual a 0, escalar que es igual al vector, es un vector raro, pero correctamente para ser pulcros matemáticamente es lo correcto, 0,00. ¿Ya? Bien, de esta manera. Si la función es, si la función vectorial es variable, por ejemplo, una sola variable, que puede ser de esta forma, que creo que ya lo mencioné antes, vector, su derivada también es un vector. Y aquí 4 es constante, su derivada es 0, menos x, su derivada es menos 1 para y, más 5 por 2, 10, 10x para j, y menos 2 para componente z.
También es una variable, perdón, así es un vector variable. Por tanto, acepta una segunda derivada, etcétera, ¿no es cierto? Hasta donde se pueda hacer las derivadas. ¿Bien? Igualmente tienen valores para un determinado valor de x. Aquí también ya no hemos sacado, pero como es una función, lo que indicamos igual se aplica. Si la función vectorial es a varias variables, entonces como sencillito para que no se complique, ¿no? 2z menos x para x, x, y, x al cuadrado para j, y menos 2x más y para componente z. Acepta derivadas parciales. La derivada parcial respecto de x es, aquí, mira, este no depende de x, aquí c menos 1 para componente x. Aquí menos 2x o yx para componente y. Y aquí respecto de x menos 2 para componente z. De la misma manera, para el vector derivada parcial del vector f respecto de y, un componente x que es simplemente x al cuadrado y aquí menos 1, ya que depende de esto, para componente z. Para componente, perdón, la derivada parcial de f respecto de z, 2, 0, 0. Y así nos podemos seguir trabajando con las derivadas parciales de segundo orden, las derivadas cruzadas, todo se puede hacer. Acá no tiene mucho sentido la diferencial total. Si lo tiene, igual 3, 1 para componente x, una diferencial total para componente x, otra diferencial total para componente y otra diferencial total para componente z. En resumen, en lugar de hacer un solo trabajo de derivación, acá lo que hacemos es 3 cálculos, uno para cada componente. Cuando hay que derivar de la misma manera, los vectores, fíjense, se triplica el trabajo, pero más de eso no hay dificultad. ¿Ya? Conociendo entonces una función vectorial y también repasando cómo se derivan los escalares y eso aplicar a vectores, no hay hasta ahí novedad. ¿Ya? Ojalá eso fuera todo. Afortunadamente surgen operadores acá que le dan una categoría de mayor belleza matemática al desarrollo del electromagnetismo. En este caso vamos a tocar al operador gradiente. Este operador gradiente surge de las siguientes observaciones. Miren, primero, producto escalar de dos vectores, cuando se conocen sus componentes, es ax bx más ay by a z por bz. ¿Sí? Componente con componente. Un número, un escalar. Por otro lado, acabamos de ver la diferencial total de una función escalar. La derivada parcial de f respecto de x, respecto de y, respecto de z. ¿Cierto? Estas dos cantidades, ¿en qué se parecen? Demasiado se parecen. Miren, este componente x del primer vector se parece a este. Este componente x del segundo vector se parece a este. Y así en cada término. Por tanto, esto no es más que el desarrollo del producto escalar. La diferencia total de una función escalar no es más que el producto escalar de dos vectores. ¿Cuáles son esos vectores? Primero, el vector poseo no es más que x para, o sea, xy más yj más zk, ese es el vector posesión, el que da un punto cualquiera, x y z, la tríada ordenada.
Su derivada de ese vector posesión se llama el desplazamiento, simplemente la derivada o la diferencial del vector posesión. ¿Ya? Su componente X es de X, su componente Y de Y y su componente Z de Z. O si quieren de XY más de YJ más de ZK. La diferencial total del vector posesión o, reitero, simplemente vector desplazamiento. ¿Ya? Ese es el primer vector porque mira, aquí está su componente X, su componente Y, su componente Z. ¿Y cuál es el otro vector? El otro vector tiene esto como componente X. Este, derivada parcial de f respecto de x, componente y, la derivada parcial respecto de y la derivada parcial respecto de z. El producto escalar de estos dos vectores, por tanto, nos da la diferencial total. Aquí es donde nosotros definimos el operador gradiente o simplemente gradiente, grad, o también el triángulo invertido se llama nabla. ¿Ya? Gradiente, entonces, simplemente el operador gradiente, la derivada abierta, puede ser de cualquier función, de f, de g, de lo que sea, respecto de x, y, la derivada parcial respecto de y, j, y la derivada parcial respecto de z para componente z. Se escribe de este modo, como triada ordenada. Entonces, gradiente de f es esto. Sí, esa triada ordenada. Gradiente de otra función, digamos g, la derivada parcial de g. Eso es todo. Y se denomina operador porque está listo para operar. Es como una tijera abierta, está listo para cortar. Sí, si quieren, en términos médicos, es un bisturí que está listo para cortar. ¿Sí? Está listo para operar. ¿Ya? De allí viene su nombre, está listo para derivar. Parcialmente respecto a x, respecto a y, respecto a z. ¿Ya? El gradiente entonces es un operador abierto, cuyos componentes reiteramos son las derivadas parciales. Se lee gradiente de una función escalar o simplemente gradiente de f. Así se anota gradiente de f con el, si quieren así o más corto, nabla f, este vector. En un punto, como está definido por las derivadas parciales, y toda derivada siempre mide pendiente, aunque sean derivadas parciales, por tanto, este operador no hace otra cosa que medir la máxima variación de una función en un determinado punto, pero requiere que funcione de una función escalar, no de una función vectorial. Este es escalar. ¿Sí? Dicho eso, como es un vector, tiene magnitud, tiene dirección. Vamos a ejemplificar cómo se calcula el gradiente de una función escalar. Si esta para nosotros es la función escalar 4xy menos z cuadrado más zx cuadrado, calculamos las derivadas parciales. De esta función, su derivada parcial respecto de x me dan 4y, aquí no hay x, 4y, aquí sí hay x, 2zx, 2zx, es componente x. ¿Cuál es la derivada parcial de esta función respecto de y? 4x. Ni este dependen de y. ¿Cuál es la derivada parcial respecto a z? Esta. Menos 2z. Más x al cuadrado. Los tres componentes. Entonces, este y este. ¿Y cuánto vale este gradiente en un determinado punto? Por ejemplo, en este punto.
Toda vez que aparezca X hay que reemplazar por 0, 1 para Y y cuando hay Z, 2. Entonces aquí el gradiente de esta función en ese punto viene a ser, a ver, para X con 0, este se elimina, Y vale 1, 4 por 1, 4. Componente Y. Aquí no hay ningún, para X es 0, 4 por 0, 0. Aquí Z vale 1, entonces menos 2 hay aquí, X vale 0, entonces menos 4. Perdón, Z vale 2, menos 2 por 2, menos 4. Entonces, este vector en este punto tiene este valor, que reiteramos, expresa la máxima variación de esta función en este punto. ¿Ya? Tiene una magnitud como todo vector, calculamos 4 al cuadrado más 0 al cuadrado, más paréntesis menos 4 al cuadrado, magnitud. ¿Qué dirección tiene con los cosenos directores? Entonces, díganme si es difícil calcular el gradiente de una función escalar. Es aplicación directa, ¿no es cierto? De las funciones, perdón, de las derivadas parciales para cada componente. Esto es una función vectorial, ya es una función vectorial y aplicamos lo que corresponde a la función vectorial. Jóvenes, consultas. Ninguna, ingeniero. Ninguna, ¿no es cierto? Ya. Pasamos a más operadores. Como ya hemos ingresado, nos hemos sanado con el operador gradiente, ahora viene el segundo operador, se llama operador divergencia. Con todo vector, ¿qué podemos hacer? Sumar, restar, ¿qué más? Podemos multiplicar vectorialmente y también podemos multiplicar escalarmente con otro vector. ¿Sí? Exactamente de eso se trata. Sumar, restar no aporta mucho. ¿Ya? Se llama divergencia de una función vectorial, al producto escalar del operador nabla o gradiente por el vector y la función vectorial. Divergencia de una función vectorial, por tanto, reitero, es el producto escalar. ¿Sabes qué me pasó? Aquí se borró, tengo que, no sé cuál habría sido la razón. Es, reitero, producto escalar, producto escalar del operador gradiente por la función vectorial. Se ha invertido entonces. Esto tenía que estar a continuación encabezando producto escalar. Operador gradiente por la función, la derivada parcial de la función escalar, perdón, de componente x respecto a x, más la derivada parcial de componente y respecto a y, de la derivada parcial de componente z respecto a z. ¿Sí? Tan solo ese es el operador divergencia. Si ubíquense, producto escalar, que es componente con componente. Como el operador nabla tiene derivadas respecto de x para x, luego la derivada parcial de la función respecto de y la derivada parcial respecto a z. Entonces, para componente x, el primer derivada del componente x respecto a x, respecto a y, respecto a z para cada componente. Si esta es la función vectorial, ¿sí? Entonces es fácil de calcularla. Si me ha desplazado, voy a tener que corregir. Aquí está la función, no tenía por qué aparecer aquí, sino tan solo este. ¿Ya?
Aquí es decir, repetirse la función vectorial. Y su cálculo, por supuesto, es divergencia de f, o también así, producto escalar de nabla por la función vectorial. Cualquiera de ellos vale lo mismo. Fíjense las derivadas parciales. Para primera derivada de componente x respecto de x, menos 1. Ahí está. De componente y respecto de y, x al cuadrado. De la componente z respecto de z, y simplemente, menos y. ¿Sí? Este ya es un escalar, como tiene que ser un producto escalar. Y para un punto x y z, pues se reemplaza y se tiene un valor, un número. Positivo, negativo o a veces cero también. La mayoría de los autores coinciden en que la interpretación de una divergencia sería, ¿no? Sería el límite de su integral de superficie por unidad de volumen a medida que el volumen cerrado tiende a ser muy, muy pequeño. ¿Ya? Lo que a nosotros nos interesa es que la divergencia es realmente sencilla. Componente X respecto a X, componente Y respecto a Y, componente Z respecto de Z. ¿Ya? Y es escalar. Voy a ordenar para otra clase o para repaso. Esto lo volveré a subir a Classroom y a corregir. Esta función se me coló, tenía que estar aquí y aquí, obviamente, divergencia de f, etcétera, un poquitito más desarrollado el operador divergencia. ¿Ya? Por favor, consulta sobre el operador divergencia. Bien. Por último, bueno, aquí se ha calculado más para un punto determinado y, como les dije, da un valor, en este caso menos 1. X se lo ha reemplazado con menos 2, Y con 4 y Z con 1. El resultado aquí se está indicando todo el detalle, menos 1. El tercer operador con el que trabajamos se llama rotacional. Este operador viene del hecho de que el operador nabla se puede multiplicar vectorialmente con otro vector, con una función vectorial f. ¿Ya? A ver si aquí está, no se altera. Ah, ya está. Es rotacional de f, por tanto, de una función vectorial, o también nabla producto vectorial por la función vectorial. Hemos dicho de que eso es igual a un determinante jk. En la segunda fila están los componentes del primer vector, miren, de las derivadas parciales, x y z. Y en la tercera fila los componentes de la función vectorial, fx, fy, fz. ¿Okay? Su desarrollo por cajones, etcétera, ya conocen ustedes. ¿Sí? Nosotros vamos a ejemplificar para esta función vectorial. Nuestro determinante, por tanto, ya no es que en lugar de f de x, perdón, fx, x y y. Aquí y más z. Y aquí z por x al cuadrado. Y luego para componente y esta operación, ¿cierto? Para componente j con signo que le precede, esta otra operación. A mí me resultó que es menos 1 para componente y, menos 2zx para componente j y menos x para componente z. Además, por supuesto, no es solamente operación, ¿no? Sino derivada. Esta operación significan derivadas. Derivadas, todos son derivadas. ¿Ya? Igual para un determinado punto, ese tiene un valor, pero es un vector. El producto vectorial da como resultado un vector.
Este para componente X, para componente Y, para componente Z. ¿No? Además del rotacional hay otros operadores. Por ejemplo, podemos, por lo menos, enunciarlo el laplaciano. El laplaciano resulta del producto escalar del vector Nabla por el mismo vector. Ese gradiente escalarmente por otro gradiente. ¿Cómo es? Divergencia del gradiente. ¿Ya? Entonces, nabla por nabla, nabla al cuadrado. ¿Qué tiene esta expresión en coordenadas cartesianas? Y hay más operadores. Y todo esto solamente hemos dicho para componentes, perdón, para coordenadas cartesianas. Tiene expresiones equivalentes en coordenadas cilíndricas, en coordenadas esféricas y así en todo tipo de coordenadas. En total, hay 11 sistemas de coordenadas, ¿no? Totalmente validadas, trabajadas. Así que de los 11, no solamente vamos a trabajar intensamente con el sistema de coordenadas cartesianas, la primera en su desarrollo, y luego en el caso más crítico en coordenadas cilíndricas. Pero cada una de las operaciones los recogeremos, o expresiones, perdón, recogeremos de tablas. Nuestro libro de Menester al final tiene todos estos operadores en diferentes sistemas de coordenadas. Jóvenes, esto para esta tarde, sin querer acelerar, ustedes también se pasen el libro, está allí también en cada uno de estos operadores desarrollado con ejemplos. Mañana concluimos nuestra expresión, perdón, nuestro desarrollo de este tema de repaso con la integración de funciones vectoriales. Así cortito, para que no sea muy pesado también. Jóvenes, por favor, consultas, comentarios. Hola. Perfecto, ingeniero. Sí, entonces mañana repasen integrales. Integrales de una variable a dos variables a tres variables. Integrales múltiples. Eso nos va a ayudar mucho para hacer integral de línea, integral de superficie y obviamente integral de valor. Listo, ingeniero, está bien, hasta mañana. Ya, hasta mañana, no se pierdan.